capítulos hemos hecho una breve mención de las juntas familiares y es lo que hoy vamos a ver de una forma más práctica, haciendo una dinámica de un ejemplo. Bueno, espera. Antes de entrar en materia, yo creo que esto estaría bien que lo hiciéramos juntas. Pero... Bueno, juntas ya lo estamos haciendo. Sí, pero juntas... juntas. Luz, hazme ahí un poco de hueco, a ver si puedo. A ver. ¿Qué? Un momento, Un momento. A ver. Un poco más a tu derecha. ¿Pero espera un momentito. Espera, a ver. Espera. ¿Pero qué? ¿Qué tienes? ¿Teletransporte o qué? ¿Pero dónde has ido? ¡Oye! Y me ha dejado aquí sola. Pero bueno. Espera. Pero... ¿Qué? Un poco más. Pero... Ahí. Pero... Bueno, pues no sé si darte espera, la bienvenida o Coja esto. felicitarte por el viaje este... O sea... ¡Sorpresa! Pues nada, hay gente que puede viajar por debajo de las mesas. Aquí la tenéis. Me teletransporto así. Todo quiero. Hoy hacemos el vídeo juntinas. Sí, esto es lo que yo quería. Juntas, de verdad. Juntas, que- claro, a eso te referías. Sí, Juntas. la dinámica de hoy lo requiere. Juntas familiares, ¿verdad? Efectivamente, las juntas familiares de las que habíamos hablado. Cierto es. Pues eso, como os habíamos dicho en vídeos anteriores, sobre todo en el vídeo de respuestas a las metas equivocadas, pues os habíamos hablado de qué son las juntas familiares y cómo se llevan a cabo. Y hoy vamos a realizar un ejemplo de una junta familiar basada en una historia real. Nada, nos sentamos todos alrededor de la mesa en el día y hora fijados para realizarla cada semana, junto con la hoja o cuaderno donde hemos ido anotando lo que ha ido pasando a lo largo de la semana y los temas que queremos tratar. Cada semana uno será el presidente, que será el encargado de llamar a todos para hacer la junta, nombrar los temas a tratar, empezar la ronda de cumplidos y agradecimientos hacia el resto de miembros y abrir la sesión de solucionar problemas. Y otro será el secretario, que será el encargado pues, de tomar las notas sobre los problemas a tratar, las decisiones y soluciones tomadas. Ambos papeles se irán rotando por los diferentes miembros de la familia cada semana, ¿vale? Para que todos puedan participar en ese aspecto. Y pues hoy, por ejemplo, seré yo la presidente y Luz, pues la secretaria. Vale, venga, pues vamos allá. Vamos allá. Chicos, es la hora de la junta familiar semanal. Vamos todos a la mesa y vamos a ver, ¿tenemos la hoja de los temas a tratar por ahí? Sí, la tengo Tenemos- aquí. Tengo mi hojita y bueno, lista para que veamos y busquemos las soluciones entre todos. Perfecto. Pues antes de empezar con ello, quiero empezar la ronda de agradecimientos dándote la mía por la hospitalidad de estos días y acogerme aquí en tu casa. Ah, muchas veces. Y yo también, porque a mí también me gustaría agradecerte que has hecho un viaje tan largo para, además como lo has hecho, para venir aquí y estar conmigo, con Fernando y pasar unos días todos juntos. Muchas gracias y muchas veces. Encantada. La verdad es que me encanta esta ronda de agradecimientos porque me resulta muy emotiva y gratificante. Es una manera de conectar todos un poquito ese punto emocional. Sí. Entonces, pues nada, después de esto veamos ahora por orden y punto por punto esas notas. Vale, pues el primer tema a tratar es el tiempo de uso de la tele. Vale, pues ¿quién anotó esto? ¿Se ha resuelto esto durante la semana? No, calla, que lo apunté yo. Ah, Lo apunté yo, pero no se ha resuelto. No. Hay que tratarlo. Pues lo he apuntado porque creo que utilizamos mucho tiempo en ver la tele y no empleamos nada en hacer algo en familia y estar un rato juntos. Entonces, pues no sé, creo que podríamos igual buscar alguna solución para, no sé, ajustar un poquitín mejor los tiempos para todos. sí, tienes razón. ¿Qué te parece? Pues si reserváramos una hora al día, por ejemplo, pues para hacer algo juntos, pues ya sea hablar, salir a dar un paseo, yo qué sé, cocinar. Vale. Pues sí, me parece ¿Sí? muy bien, la verdad que sí. Y para no abusar todo el día de la televisión, podemos reservar también un tiempo concreto, pues para ver yo qué sé, el capítulo
de nuestra serie favorita o una película que nos apetezca ver a todos, podemos reservar ahí un ratín en el día y también es una manera de hacer algo juntos mientras vemos la peli. Estupendo. Tomo nota de todo ello y lo llevamos esta semana a la práctica, a ver qué tal. Estupendo. Vale, pues si este punto está resuelto, podemos pasar al siguiente. Vale, que es las tareas del hogar. Ajá, este lo apunté yo. Porque de todas las tareas que hay que hacer, yo siento que al final hago la mayoría. Limpiar el polvo, los baños, poner la lavadora, recoger la ropa, planchar. A ver, hay tareas, es verdad que realicéis los demás, como lavar los platos, recoger la mesa, pero aún así creo que podríamos repartir un poco mejor las tareas para no sentirme tan cansada y a veces hasta molesta. Ciertamente tienes razón, realizas más labores que los demás y es posible que ni siquiera nos diéramos cuenta de ello, lo siento. Pues nada, veamos qué podemos hacer al respecto. Pues podríamos, no sé, repartirnos las tareas de la semana entre todos. Eso estaría muy bien. Pues sí, tal vez para que no haya ahí conflictos a la hora de elegir tarea, de que es que a mí me toca siempre el baño, es que a mí no sé qué, pues lo podríamos hacer de forma aleatoria. Por ejemplo, igual podríamos anotar cada tarea en un papelito y meterlos todos dentro de un frasco. Y luego cada uno sacamos un papelito y la tarea que aparezca ahí apuntada es la que tenemos que realizar en esa semana. Eso es muy buena prueba. Así todos haremos por igual y como, oye, te han tocado al azar y no porque alguien te lo haya impuesto. Vale. Oye, ¿os parece que establezcamos un horario también para evitar los olvidos? Sí, bueno, ¿y si lo hacemos a lo largo del día cuando nos apetezca? Bueno, podemos hacerlo, sí, cuando cada uno pueda o podemos establecer una hora en la que podamos todos y así nos motivamos los unos a los otros y lo hacemos con más ganas. Pues podría estar bien eso, ¿no? La verdad. Pues lo podemos hacer a media tarde, que es cuando estamos todos en casa. Genial, yo tomo nota de todo y lo ponemos en práctica a ver qué tal nos funciona. Perfecto. Pues nada, el último punto que he anotado es sobre el volumen de la música. Ese punto lo anoté yo, pero no, ya se solucionó. Así que nada, no hace falta tratarlo. Pues vale. Vale, pues entonces... Nada, ya hemos terminado. Los puntos a tratar ya están todos vistos. Perfecto. Oye, pues podemos pasar a planear una actividad para hacer en familia esta semana. Podemos, por ejemplo, ir a la playa, con el calor que hace hoy. O podríamos salir a cenar al restaurante ese nuevo. Ese que está en el centro, que abrió hace poco. ¡Buah! Sí. Genial. Vale, pues mira, vamos a ir a la playa y luego al restaurante. ¿Qué te parece? Perfecto. Me parece, vamos, estupendo. Pues... Vale, sí, pero ¿cuándo lo hacemos? A ver, el sábado, por ejemplo. No sé, el mejor día para poder estar todos, me parece que pudiera ser el sábado, sí, ¿no? El sábado. Vale, pues mira, para el sábado tenemos plan. Estupendo. ¿Os apetece que hagamos ahora algo juntos? No sé, como escuchar música o bailar. Ay, sí, por favor. Y luego podemos hacer unas galletas. ¡Sí! Genial, ¿no? Sí. Pues nada, como habéis visto, este sería un ejemplo de una junta familiar donde hay unos puntos a destacar. Primero, deben llevarse a cabo una vez a la semana estableciendo un día y hora concretos. Es recomendable rotar cada semana el rol de presidente y secretario para involucrar y dar responsabilidad a todos. Empezar la junta con agradecimientos hacia las personas de la mesa. Tratar punto por punto los temas anotados en la agenda. Tomar decisiones por consenso y si por lo que fuera no lo hay, pues se pospone el tema para la siguiente junta. Luego también revisar las actividades de la semana siguiente, planear una actividad familiar de ocio para la semana y terminar la junta haciendo algo juntos.
Qué planazo tenemos. Pero muy bueno. Pues nada, esperamos que con este ejemplo haya quedado un poquito más claro su funcionamiento. Y nada, ya sabéis que... Pues nada, que os seguiremos facilitando más herramientas como esta en más vídeos que iremos publicando. Y bueno, pues para poder acceder fácilmente a ellos, ya sabéis, tenéis que pinchar en el botón que dice suscribirse aquí abajo de esta pantallita en rojo. Y bueno, pues también podéis seguirnos en nuestros perfiles de Facebook e Instagram. Nos vemos.